Todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar de las trompetas, los cristianos que han muerto creyendo en la promesa del Señor y aquellos cristianos que estén vivos, como dice el apóstol Pablo, serán juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. El tema del arrebatamiento es uno de los temas más discutidos en la actualidad y desde siglos. Ahora bien, existen varias líneas de pensamiento. Existen los pretribulacionistas, que son los que creen que Cristo arrebatará a su pueblo antes de la gran tribulación. Existen los tribulacionistas. Estos creen que Cristo salvará a su pueblo durante el proceso o en medio de la gran tribulación. Existen los post-tribulacionistas. Estos creen que Cristo salvará a su pueblo al final, cuando ya haya concluido todo. Ahora bien, vamos a analizar las escrituras, pero vamos a definir qué es la gran tribulación. La gran tribulación, o mejor conocido, son un periodo de 7 años de gobierno mundial de la bestia, es decir, del anticristo. Está dividido en 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Es conocido en las escrituras como la apretura de Jacob. La gran tribulación es el proceso donde Dios derramará los juicios sobre la tierra. Nos habla de que hay un caballo bermejo. Nos habla de un caballo negro, de un caballo amarillo, y luego nos habla de los juicios de Dios, de 7 trompetas, nos habla de la copa de la ira, nos habla de diferentes acontecimientos, que la luna se convertirá en sangre y unos acontecimientos que nunca se han visto sobre la faz de la tierra, es decir, es conocido como la ira de Dios. Durante este proceso, Dios estará derramando los juicios sobre el mundo que nunca conoció, que se apartaron, que hicieron servirle. Nos dice la Biblia que todo aquel, el que no se ponga la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Es decir, todo estarán bajo el control de la bestia, y aquellos que decidan no hacerlo, pues serán asesinados. Se entiende que son 7 años debido a que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Allí, esta semana completa un ciclo de 70, es decir, en la actualidad no está contándose esa semana, pero una vez que suene la trompeta, se entiende de que entrará en vigencia lo que es la semana número 70. Y dice que en medio de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda concerniente al servicio judío. Es decir, se entiende que en esos días el anticristo se levantará contra el pueblo de Israel, debido a que nos habla allí de que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Según se entiende que Israel levantará templo al final de los últimos días y volverá a restablecer el culto de sacrificio de animales. Es allí cuando el anticristo va a intervenir y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, cosa que Jesús ya enfocó en el libro de Mateo capítulo 24, donde habla en una ocasión que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La hora desoladora se refiere a ese momento donde el anticristo querrá que le adoren como Dios. Es ahí que nos habla las escrituras también en el libro de Daniel de un rey altivo que se levantará contra los hijos del Altísimo y contra el Dios del cielo hablará grandes cosas. Ahora bien, los que caen en la interpretación de que la iglesia pasará por la gran tribulación pasan por alto esta interpretación de la semana número 70 de Daniel, debido a que esta semana es específicamente para Dios tratar con el pueblo judío.
Es por eso que Jesús enfoca en Mateo 24 todo lo referente a los judíos. También cuando nos habla el apóstol Pablo de que hay un tiempo que es de los gentiles, que luego que haya llegado la plenitud a los gentiles, todo Israel será salvo. En el tiempo actual que estamos viviendo, estamos en el tiempo de los gentiles. Es decir, una vez que termine el tiempo o la plenitud de los gentiles, Dios volverá a tratar con Israel, según nos dice en el libro de Romanos capítulo 11, de que Dios no ha desechado a su pueblo y que no seamos ignorantes, porque Dios volverá a salvar a su pueblo, tal como dice el apóstol Pablo, de que Dios salvará a Israel. Entonces, entendemos de que ese tiempo de los 7 años es específicamente para Dios tratar con la nación de Israel. Ahora bien, una vez concluido el tiempo de los gentiles, llega el momento para Dios tratar con su pueblo. Es por eso que entran en la confusión aquellos que interpretan cuando mencionan en el libro de Apocalipsis que se permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Algunos interpretan que estos santos es la iglesia, pero la referencia hace al pueblo de Israel, que son los que estarán pasando ese momento de angustia, tal como se conoce en las escrituras como la angustia de Jacob. Es decir, vemos en Apocalipsis la mujer vestida de sol, también hace referencia a Israel, que será el momento de la persecución. Esta mujer dice que estaba encinta y el dragón hacía persecución contra ella, pero ella dio un hijo varón y su hijo fue arrebatado para su trono. Esto tiene que ver con algo histórico, pero también con algo que sucederá en los días de la gran tribulación, es decir, la persecución que armará el anticristo contra aquella mujer. Entonces, vamos a interpretar lo que dice el apóstol. Ahora vamos a buscar los textos e interpretaciones que no permitirán que hagamos una eisegesis, es decir, una propia interpretación. Vamos a los textos. Nos habla las escrituras de que Dios, antes de enviar los juicios, siempre alertó y libró a los suyos. Ejemplo, Noé, antes de Dios enviar el diluvio, primero le salva a él y a su familia. Cosa que dijo Jesús, que así serán los días como los días de Noé, donde todos bailaban, se casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró al arca, dando a entender de que el único que pudo preservar fue Noé y su familia. Un cuadro de cómo será en sus días, de que muchos no entraron a la salvación y por eso no escaparán del juicio de Dios. También vemos con Lot, Dios siempre antes de enviar el juicio sacó a los suyos. En esta ocasión le dice a Lot que salga porque iba a haber una destrucción en Sodoma y Gomorra. Ahora, aquellos que interpretan que la iglesia pasará por la gran tribulación buscan algunos textos que no son interpretados correctamente. Pero si analizamos esto de las 70 semanas, no vamos a caer en este error. Vamos a analizar. Cuando nos dice las escrituras en un texto de que el anticristo no se ha manifestado, aquel hijo de perdición, debido a que hay algo que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Ahora la pregunta es, ¿qué es aquello que le detiene? Según los eruditos e intérpretes, hay algo que al presente le detiene, que es el Espíritu Santo que está con los creyentes. Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero dice hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces luego se manifestará aquel inicuo. Esto dice el apóstol Pablo. Entonces, hay algo que al presente lo detiene. La pregunta es, ¿qué es aquello que le detiene? El Espíritu Santo que está con los creyentes. Mientras el Espíritu Santo esté con los creyentes, el anticristo no puede manifestarse. Pero una vez que la iglesia sea quitada y Jesús, como dijo, vaya a preparar morada para nosotros, nos llevará a aquel lugar de descanso. Entonces, en ese proceso se manifestará el anticristo
aquí en la tierra. Aún los cristianos primitivos, todos vendían lo que poseían porque veían eminente la venida del Señor Jesús. Es decir, la iglesia siempre ha creído en la venida de Jesucristo. Ahora, son varios los textos que dan a entender de que Jesús llevará a su pueblo antes de enviar los juicios. Nos dice el apóstol Pablo que esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan y a nosotros darnos reposo, porque no nos ha puesto Dios para ira. También nos dice el apóstol. También uno de los textos más irrefutables es Apocalipsis 3:10. Nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cualquiera pudiera interpretar el texto, pero aquí nos habla de un acontecimiento que será mundial. Hemos visto muchos acontecimientos que han sido regionales, pero aquí nos habla de algo mundial, la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Dios promete librar a los creyentes. Entonces, esto, aunque no es un tema de salvación, pero hay muchos textos que nos dan a entender claramente de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si escuchas, vas a ver muchos mensajes, muchas predicaciones, pero todo esto se hace por desconocer y hacer una exégesis correctamente de los textos. Como dije, si entendemos las 70 semanas de Daniel, vamos a entender de que esa última semana o esos 7 años es exclusivo para Dios salvar a Israel, debido a que el profeta se le da esta explicación de que eran 70 semanas que estaban determinadas sobre su pueblo y todavía falta esta semana, que son los 7 años que gobernará el anticristo. No entre en la confusión de que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque esos santos que nos abren Apocalipsis son los judíos que estarán bajo el proceso de la persecución del anticristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.